Muy bien, buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar que lanzamos desde Integra. Mi nombre es Jorge López, soy Sales Specialist del área de desarrollo dentro de Integra, dentro del área de desarrollo de software. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del viaje del dato. Vamos a hablar de algo muy interesante, algo en lo que estamos, tenemos que estar, vamos a estar en los próximos años en todas las organizaciones, ¿no? En este concepto de qué es el dato, de cómo lo adoptamos, cómo lo captamos, cómo lo utilizamos, cómo lo transformamos, cómo lo analizamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer con estos datos? Y este webinar, el webinar que empezamos hoy, que hacemos hoy, que realizamos hoy desde Integra, no es un webinar único, separado, independiente de todos los demás. Nuestra intención es realizar varios episodios, hasta 5, en los cuales vamos a hablar de todo este viaje, ¿no? Hoy sí que vamos a hacer una introducción a todo el viaje, desde inicio al fin. Vamos a hablar pues, de todos estos apartados, de todas estas cuestiones, artefactos, herramientas que podemos utilizar para hacernos un poquito más data-driven, perdón, si podemos. Y luego, durante los siguientes episodios, hablaremos más en concreto, más en detalle de cada una de estas fases, ¿de acuerdo? Luego de hecho, os enviaré también os enseñaré la invitación para el próximo webinar, que será la semana que viene, donde ya lanzaremos este episodio 2 y profundizaremos un poquito más en una de estas fases. Antes de hablar del dato, vamos a hablar de Integra, ¿no? Vamos a hablar una pequeña explicación, un par de minutos de qué somos, ¿no? Integra somos una consultora tecnológica, para quien no nos conozca, que damos soluciones globales a necesidades complejas de las empresas desde otro punto de vista y también desde nuestro propósito, que no es otro que escuchamos para crear progreso en nuestro mundo, integrando tecnología y conocimiento. Siempre desde una propuesta de valor transversal que integra tanto la tecnología como el conocimiento, con estas 7 áreas muy bien diversificadas, en las cuales pues, hablamos de servicios y sistemas de IT, hablamos de soluciones de negocio, RP, CRM, hablamos de data, de inteligencia artificial, de IoT, de desarrollo de software, en estas 2 áreas en las que, bueno, quizá nos centramos en esta serie de webinars, en estos episodios, pues vamos a hablar de datos, vamos a hablar de inteligencia artificial, por supuesto, estamos en el mundo de la inteligencia artificial, estamos en un hype, en un boom muy importante y tenemos que ver cómo los datos podemos ayudarnos de inteligencia artificial para pues, transformarlos, conseguirlos, modificarlos, generarlos. ¿De acuerdo? Y también, muy importante, la parte del IoT, ¿no? De cómo captamos estos datos, el cual bueno, hoy os daré una pequeña introducción y la semana que viene profundizaremos mucho más en detalle. Y luego todo lo que sería el desarrollo de software. Bueno, hoy os enseñaré alguna cosita donde, bueno, dentro de la Power Platform, de esta plataforma de Microsoft, cómo podemos desarrollar en low code alguna herramienta que nos ayude a trabajar estos datos. Luego un área muy centrada en todo lo que es marketing y comunicación y dos áreas más enfocadas al talento, a las personas, a la consultoría, al liderazgo, la cultura de empresa, a la mejora de procesos, y luego dentro del talento nuestra Integra Technology School con nuestros máster semillas, programas, certificaciones, incluso pues, nuestro diploma que tenemos con la Universidad de Zaragoza. Somos una empresa familiar, una compañía con historia, llevamos en esto desde 1986, con 106 unidades de competencia diferentes y proyectos en más de 25 países. Y lo más importante para nosotros, obviamente, son las personas, tanto las internas, obviamente, somos más de 800 personas permanentemente formadas, como vosotros, nuestros clientes y nuestros partners, ¿no? Nuestros compañeros de viaje. Estamos con diferente presencia nacional, nuestra oficina central aquí en Zaragoza y luego tenemos importantes oficinas tanto en Madrid, Barcelona, Bilbao, Alicante o Huelva. Bueno, pues entrando un poquito más en detalle, vamos un poco más a lo que veníamos a hablar, ¿no? De los datos. ¿Qué es esto, no? Cuando hablamos de datos, estamos en un mundo, estamos inmersos en mucha información. Big Data, ¿no? Llevamos años escuchando esto del Big Data, los Data Lakes, ¿no? ¿Qué son esto de los Data Lakes, Data Warehouse, el Data Mining? ¿No? Se puede minar, hay alguien con un pico ahí picando datos, ¿qué es esto? Y un concepto muy importante que es el Data Driven, ¿no? Cuando hablamos de datos, cuando hablamos de captura, cuando hablamos de análisis, cuando hablamos de transformación, siempre sale el concepto data driven. ¿Qué es esto del data driven? Bueno, pues me gustaría traeros unos datos, ¿no? Un pequeño contexto para poder entender y para que podáis también un poco
entender, sí, puede valer el mismo verbo, que podáis entender en qué situación estáis dentro de los datos, ¿no? Dentro de este viaje del dato, ¿no? Es importante saber cómo me encuentro, cómo me enfrento, cómo soy de consciente respecto a mis datos para poder aplicar diferentes posibilidades, iniciativas o diferentes herramientas y soluciones que puedan ayudarme a convertirme en esto, en una empresa data-driven. Como decimos ahí, buscamos transformar a las organizaciones para que se conviertan y se orienten a un paradigma que sea data-driven. Una organización data-driven apuesta por un modelo que asegure que sus decisiones sean acertadas, basadas en lo aprendido hasta el momento. Muy importante esto. Es decir, las decisiones están avaladas por datos que pueden verificarse. Ya vemos estos 5 estados, estas 5 situaciones que podrían convertirse en una sexta, que ahora veremos en un informe, donde nos podemos situar, ¿no? Donde debemos situarnos para saber en qué punto estamos y cómo podemos evolucionar en nuestra conversión en el viaje con los datos, ¿no? Inicialmente pues tenemos estos data reticentes, ¿no? Estas empresas que, bueno, se resisten al cambio, que no ven la necesidad de evolucionar. Y a mí esto de captar datos, pues bueno, no me interesa. Yo tengo una producción, con la producción hago una estimación de los costes y con esta estimación ya me vale, ¿no? No necesito profundizar en mis datos. Oye, yo tengo una información, con esta información que tengo ya consigo que mi negocio vaya bien, no necesito profundizar en tener más datos, ¿no? No lo necesito. Bueno, es un punto muy inicial de esta situación en la que nos vamos a encontrar. Luego están los data conscientes. Se conoce el valor de los datos, somos conscientes del valor de los datos, pero están centrados en la recopilación, no en el análisis o en la calidad de esa recopilación o en la calidad de esos datos. Luego el siguiente punto serían los data guiados. Los datos se analizan, se extraen conclusiones, se aprende de los errores y se mejoran procesos. Aquí ya estamos muy integrados con los datos, ya los analizamos, sacamos una serie de conclusiones, ya podemos tomar nuevas decisiones que mejoren nuestros procesos organizativos y nuestros procesos internos para posiblemente analizar nuevos datos, generarlos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el siguiente paso? Que ya estamos en un nivel bastante avanzado, los data expertos, ¿no? Los datos se analizan de forma muy estratégica para toda la organización, se centran en el porqué de los datos y se obtienen percepciones, ¿no? Aquí ya entramos en la obtención de percepciones, ya hablamos de herramientas y de capacidades mucho más avanzadas en lo que se refiere a los datos. Y luego un punto final que sería ya, soy un data driven, ¿no? Los datos ya forman parte de la cultura de mi empresa, contestan a la pregunta ¿qué viene después? Ya no solamente es informarme y saber qué datos tengo y qué es lo que tengo, en qué situación está mi empresa, sino que los datos mueven a mi empresa y responden a mi pregunta ¿qué vendrá después? Respecto a esto, sobre esta situación, estos 5 pasos de esta división, ¿no? Tenemos diferentes datos, ¿no? Hay un estudio del INCIPI que dice que las empresas que están en esta situación inicial, esta conciencia del dato, pero sin estar alineados, en 2021 era un 28% y en 2022 se redujo un 24%. Vamos reduciendo estas empresas en las que, bueno, están en esta conciencia del dato, pero no están alineados. Luego lo que sería la fase reactiva, que están trabajando con datos en algún momento, pero no hay una estrategia común, es la que quizá más se ha reducido, ¿no? En 2021 estábamos en un 45% de las empresas y ahora ya nos encontramos con un 27%, ¿no? Hay muchas empresas que han pasado a la siguiente fase, ¿no? Que han evolucionado un 20%, de un 12 a un 32%, las empresas que están en una situación proactiva, desarrollando la estrategia de datos y la transformación cultural. Ya proactivamente entienden que sus datos son importantes para la empresa y proactivamente desarrollan estrategias enfocadas a los datos. Luego ya están estos 2 puntos, ¿no? Que sería el data driven y el advanced, el sexto punto que os comentaba, este punto avanzado y evolucionado, que decimos, el dato es el foco de la toma de decisiones en la compañía, que eso se ha mantenido en los últimos 2 años, y una mejora que sí que es verdad que ha existido es en estas empresas avanzadas que ya utilizan modelos avanzados, ya utilizan Machine Learning, analítica predictiva y están en un estado en el que sus datos o que este viaje del dato lo han completado y están ya en el punto final, ¿no? ¿Cuál es la tendencia? Pues obviamente la tendencia es reducir considerablemente las 2 primeras fases, tanto la inicial como la reactiva, y aumentar tanto la proactiva
como la data driven. Obviamente el proceso avanzado es el fin, es el punto en el que tenemos que centrarnos. Oye, ¿cómo podemos utilizar herramientas de inteligencia artificial, de análisis predictivo para mejorar nuestros procesos, para que nuestros datos estén integrados y que muevan la cultura de la organización, ¿no? Ese es el punto al que debemos llegar y en el que, bueno, en estos webinars vamos a intentar ayudaros a entender en qué situación estáis y cómo podemos ayudaros a evolucionar en esta fase del dato. Otro dato que puede saltar un poco a la palestra es oye, el Big Bang, ¿no? El Big Bang del Big Data, ¿no? El volumen estimado de datos digitales, algo que nos pueda hacer entender que, joder, si estamos en una fase inicial o una fase reactiva, es que no estamos perdiendo algo, porque si en 2020 el volumen estimado de datos digitales creados era de 64 zettabytes, 64.000 millones de gigabytes, para 2025 será de 181. O sea, la diferencia es que en 5 años vamos a evolucionar el triple e incluso posiblemente más, ¿no? Porque este año, esto es un estudio de 2021 y con la integración con la evolución o la revolución, permitidme, de la inteligencia artificial generativa que ha supuesto 2023, perdón, y la que va a suponer durante 2024, posiblemente esta generación de datos digitales sea mucho mayor. Entonces, si esto está moviendo el mundo, ¿por qué yo estoy en una fase inicial o estoy en una fase reactiva, ¿no? ¿Por qué en mi organización no entendemos el dato como algo tan importante como lo que es realmente? Bueno, pues esta es nuestra propuesta, esta es la forma en la que nosotros, bueno, creemos que podemos ayudaros, ¿no? Que el viaje de datos puede comenzar en cualquier lugar, en cualquiera de estas fases y llevarnos hasta sitios que, bueno, consideramos que nunca hemos explorado, ¿no? Pues tenemos la captura y la extracción de los datos, que es una fase donde se recopila la información esencial a través de mecanismos de captura de datos o sistemas de extracción. Hoy os daré una introducción. Luego está la transformación y visualización de estos datos. Pues tenemos los datos en bruto, pero estos datos tienen un gran potencial. Necesitamos transformarlos, necesitamos automatizarlos y necesitamos representarlos para poder analizarlos y que nos lleven a tomar nuevas decisiones basadas en nuestros datos. Luego una fase final donde está esta simulación, esta predicción. Oye, si no tenemos los datos reales pero sabemos lo que vamos a generar, una simulación de datos también es una etapa de nuestro recorrido y la predicción de estos nos permite viajar en el tiempo, nos permite saber qué viene después. Muy bien, pues vamos a hablar un poquito de la captación y la extracción de estos datos, donde nos podemos centrar en dispositivos o sistemas integrados. Cuando hablamos de dispositivos, ¿de qué hablamos? Hablamos de IoT, hablamos del Internet de las cosas, del Internet of Things, donde, bueno, pues tenemos diferentes formas, diferentes vías de obtener y captar estos datos. Pues obviamente el IoT está muy centrado para el sector industrial, de hecho es quizá el sector donde más capacidad existe a día de hoy para captar datos, pero no es algo que solo se reduzca al entorno industrial. Si mi organización no fabrica, si mi organización no produce, si mi organización está centrada en otro ámbito, en otro sector, el IoT también nos puede ayudar a conseguir, a captar datos que quizá no habíamos planteado que pudiéramos captar y que nos van a servir para tomar nuevas decisiones. Obviamente, si hablamos del entorno industrial, pues hay dispositivos muy claros, ¿no? Pues captación de temperaturas, de humedades, de consumos. Son los grandes éxitos, ¿no? de estos dispositivos IoT que en un entorno industrial nos podemos conectar para obtener nuevos datos que nos sirvan en nuestro día a día y que podamos luego transformarlos, analizarlos y gestionarlos para predecir futuros datos. Obviamente, otro de los entornos en los que habitualmente también nos movemos con el IoT son las Smart Cities, ¿no? Pues esta capacidad que cada vez tienen más ciudades y que están muy enfocadas en conseguir datos de lo que pasa en nuestra ciudad, ¿no? de tráficos, de personas, cómo nos movemos, cómo utilizamos nuestros medios, cómo utilizamos el transporte público, como diferentes modos en los que podemos conseguir datos que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Pues rutas de tráfico para generar nuevas rutas de autobús, por ejemplo, es uno de los sectores en los que se puede utilizar este tipo de herramientas para ayudarnos a conseguir nuevos datos y tomar, como decíamos, nuevas decisiones. Y luego, pues otros entornos como nuestros dispositivos móviles, los teléfonos móviles que utilizamos también pueden generar nuevos datos. Los dispositivos IoT que tenemos en nuestros hogares o en edificios también pueden generar nuevos datos que nos puedan servir para analizarlos y tomar futuras mejores decisiones. Bueno, al final
todo aquello en lo que nos podamos conectar o que consideremos que podemos trazar un dato interesante es donde podemos capturar y extraer esta información. Pero no nos limitamos al IoT, no nos limitamos a estos dispositivos que nos permiten captar datos. ¿Cómo podemos captar otros datos? Bueno, pues con herramientas que nos generen sistemas integrados, ¿no? Por ejemplo, dentro de Microsoft hay una herramienta que es Power Automate, que es una herramienta que nos sirve para automatizar flujos, que puede integrar inteligencia artificial. Hay una herramienta que se llama AI Builder dentro de Microsoft que nos permite integrar dentro de flujos de trabajo, dentro de procesos de trabajo, inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿para qué? Para extraer información de mis documentos. Yo tengo un documento que me envía un cliente, ese documento tiene una serie de información muy valiosa para mí. ¿Cómo lo extraigo? Pues con inteligencia artificial que me ayude a capturar la información que hay en ese documento, me la extraiga y me la lleve a mi ERP, a mi CRM, a un fichero, al final, el punto final es indistinto, pero lo que conseguimos es extraer datos de un documento. Lo mismo para una imagen. Oye, necesito sacar información de una imagen que estoy capturando, que mis operarios están capturando todos los días. Bueno, pues de esa imagen yo capturo una información y al final es un nuevo dato que no tenía. O otra de las capacidades más habituales que estamos trabajando es la categorización, ¿no? Ahí abajo veis algunas de las diferentes posibilidades, la categorización, por ejemplo, de correos electrónicos o de llamadas de teléfono. Oye, yo recibo muchas llamadas de teléfono en mi call center, necesito categorizar todas estas llamadas para saber a qué se refiere cada una de ellas, qué tipo de llamada es, cómo podemos filtrar esa categorización. Actualmente todas las llamadas las recibe el mismo call center, pero si consigo categorizarla previamente voy a conseguir hacer diferentes procesos para que la atención sea mucho mejor y mucho más especializada, o lo mismo para categorización de feedback de usuarios, por ejemplo, de encuestas. Oye, recibo correos electrónicos con información de mis usuarios. ¿Puedo categorizarla? ¿Puedo categorizar esos correos electrónicos? Bueno, al final es información que tengo, pero con la inteligencia artificial genero nuevos datos. Genero nuevos datos que me van a llevar a tomar nuevas decisiones, ¿no? Bueno, diferentes posibilidades para poder capturar estos datos. Otra herramienta que nos permite Power Automate para captar datos son los RPAs, los robots. Los robots nos permiten captar datos de sitios en los que no podemos captarlos. Imaginaos una página web. Oye, necesito todos los días meterme en una página web para descargarme una serie de datos que voy a utilizar luego en un cuadro de mando en Power BI, por ejemplo. Bueno, pues un robot, un RPA creado con Power Automate nos va a permitir que todos los días a las 6 de la mañana, sin que una persona esté delante del ordenador, se meta en esa página web, descargue los documentos que necesite, extraiga esa información que necesito trabajar posteriormente y yo cuando llego a las 8 de la mañana a mi oficina ya tengo los datos extraídos en un fichero para luego posteriormente trabajarlos, gestionarlos, utilizarlos, ¿no? Es otra forma de captación de datos en el cual estamos inmersos actualmente. Cuando hablamos de transformación y visualización de la información, pues fundamentalmente hablamos de dos herramientas o nos gustaría hablar de dos herramientas dentro del entorno Microsoft, ¿no? Estos dos logotipos que veis aquí, que quizá puede que no nos digan nada, son los logotipos tanto de Microsoft Power Platform como de Microsoft Fabric. Son las dos herramientas que utilizamos habitualmente tanto para la transformación de nuestros datos como la visualización, agrupamiento, trabajo, ¿no? Al final Microsoft Fabric es una plataforma de datos donde podemos integrar inteligencia artificial y donde podemos gestionar todos nuestros datos, utilizar este data lake que os comentaba, ¿no? Este One Lake, este lago único de datos, donde podemos concentrar toda nuestra información, todos los datos de nuestra organización en un único punto y trabajarlos, analizarlos, gestionarlos, etcétera, etcétera. Es una plataforma muy importante cuando hablamos de este viaje del dato. Cuando hablamos de Microsoft Power Platform, pues bueno, veis ahí estas 5 herramientas, Power BI como herramienta. Microsoft Power Platform, para quien no la conozca, es la plataforma de herramientas low code de Microsoft. ¿Qué significa low code? Pues herramientas en las que no necesitamos un desarrollo, un lenguaje de desarrollo muy grande, al final tiene algo de código, es low code, tiene código, pero no es un código donde necesitemos una curva de aprendizaje muy grande para poder generar y crear nuevas herramientas, tanto con Power Apps o con Power Automate o con Power BI, ¿no? Son quizás estas herramientas principales que, pues bueno, simplemente colocando diferentes elementos, conectándolos a nuestros datos, nos va a permitir tener,
herramientas que nos sirvan en nuestro día a día. Power BI es esta herramienta low code que nos permite crear cuadros de mando, dashboards, informes con diferentes visuales para analizar nuestros datos. Power Apps es la herramienta que nos permite crear pequeñas aplicaciones. Luego os enseñaré una que hemos creado para un ejemplo muy concreto del día de hoy. Pequeñas aplicaciones que nos van a permitir incluir nuevos datos, ¿no? Con los datos que ya he conseguido extraer, puedo generar nuevos datos, puedo incluir nuevos datos, una persona humana que necesita intervenir en este punto, introducir nuevos datos, bueno, luego veremos un pequeño ejemplo. Power Automate, que es esta herramienta que nos permite, como veíamos antes, generar flujos de trabajo y nos permite transformar estos datos, pues una serie de datos que tengo aquí, convertirlos en otros datos, llevarlos a otro punto, incluso, como os comentaba, con un robot hecho con Power Automate, captar nuevos datos. Y luego está Copilot Studio, que antiguamente se llamaba, hasta noviembre se llamaba Virtual Agents, que es esta nueva herramienta de Microsoft que nos permite customizar nuestros copilots, ¿no? Ahora Microsoft está en este mundo de los copilots y es algo muy interesante porque es la forma en la que nos podemos construir nuestros propios copilotos con inteligencia artificial y es algo que nos puede ayudar sobre todo a analizar nuestros datos, a preguntarle, a realizarle preguntas para que nos dé datos e incluso a posiblemente captar nuevos datos y transformarlos. ¿Qué es Microsoft Fabric? Pues como comentaba, Microsoft Fabric es esta plataforma de data donde podemos introducir diferentes herramientas de inteligencia artificial. Microsoft Fabric no es solo Power BI ya lo hemos visto antes porque es una herramienta low code. Microsoft Fabric es, son estas herramientas, estas 7 herramientas diferentes que veis ahí, Data Factory, las 4 de Synapse, pues el Data Engineering, el Data Science, el Data Warehouse, el Real-Time Analytics, por ejemplo, el Real-Time es muy importante, muy interesante para poder analizar datos en tiempo real, es algo muy interesante en muchos sectores. Data Activator para generar alertas y luego está Power BI, que es esta herramienta de visualización, como os comentaba, que, bueno, dentro del mundo del dato en este entorno Microsoft es fundamental. Y obviamente todo bajo un único lago, este One Lake, un único lago de datos para nuestra organización. Todos nuestros datos van a estar concentrados en esta plataforma donde podemos gestionarla, donde podemos analizarla, donde podemos incluir nuevos elementos y poder generar todo este complejo mundo del dato en nuestra organización. ¿De acuerdo? Cuando hemos transformado y analizado nuestros datos, ¿cuál es el siguiente punto? ¿No? Cuando veíamos oye, hemos captado datos, hemos conseguido datos que no teníamos, los hemos transformado y unido, ¿no? Unificado dentro de esta plataforma de data que sería Fabric, es donde tenemos nuestros datos, donde los podemos trabajar, donde podemos utilizarlos y transformarlos. Una vez que ya tenemos nuestros datos y tomamos nuevas decisiones, no podríamos ir más allá, no podríamos predecir nuevas tendencias sobre nuestros datos. Bueno, ahí vienen herramientas como esta que os enseño, esta que se llama IBM Planning Analytics with Watson, que es una herramienta de IBM que nos permite pues, crear presupuestos, planificaciones, predicciones a largo plazo o a corto plazo. Al final es una herramienta que puede llevarnos a realizar predicciones al minuto prácticamente o incluso a años, donde con nuestros datos, con nuestros históricos, con toda la información que tenemos de nuestra empresa, poder predecir qué es lo que viene después, ¿no? Por ejemplo, el caso de uso más habitual es el de la generación de la demanda. Oye, yo tengo una serie de ventas en mi histórico, pues tengo una serie de productos que vendo, tengo una serie de ventas que son mi histórico de ventas. ¿Qué es lo que voy a vender mañana? ¿Qué es lo que voy a vender dentro de un mes? ¿Qué es lo que voy a vender dentro de un año? ¿No? En base a los datos que ya tengo, por favor, hazme una predicción de lo que voy a vender. Y en base a esa predicción, puedo tomar decisiones respecto a mi estocaje, puedo tomar decisiones respecto a mi producción, puedo tomar decisiones respecto a las compras que he de hacer, puedo tomar diferentes decisiones en base a esta información que ya tengo, ¿no? Es una forma de poder predecir qué es lo que viene después respecto a mis datos. Vamos a enseñaros de la IA, os hablo después. Vamos a enseñaros primero estos puntos, ¿no? del viaje de los datos para que entendáis estas herramientas que hemos visto, cómo podríamos implantarlas, ¿no? Miramos aquí primero. Vale, esto es una herramienta de Microsoft que se llama IoT Central. IoT Central
es una de las plataformas que se utiliza en Microsoft para consensuar toda la información que captan mis dispositivos, ¿vale? En este ejemplo que os traigo aquí, tenemos diferentes datos, datos de temperatura y temperatura de la tierra. Imaginaos que tenemos un cultivo, ¿de acuerdo? Un cultivo, de hecho, si voy aquí al formulario, un cultivo de trigo en un campo que hemos llamado campo del Bajo Soto, que está en una dirección, incluso tengo aquí el mapa de exactamente dónde está este cultivo, ¿de acuerdo? Aquí hay un pueblito al lado que se llama Pina de Ebro. Muy bien, pues este cultivo lo tengo sensorizado. Tengo diferentes sensores que me están captando una información en tiempo real, como son la temperatura. Estos son datos simulados, por si veis alguna cosa un poco rara, pero en este caso, bueno, puede ser real porque la temperatura puede ser 5 grados, la temperatura de la tierra y la humedad de la tierra y la humedad de la hoja. ¿De acuerdo? Tenemos estos 5 datos sensorizados. En tiempo real se está actualizando en todo momento. De hecho, si voy aquí, ves que es el 11 de enero, voy aquí, pues cada 4 minutos, si no me equivoco, se hace una captura del dato. Entonces, me hace una captura de la temperatura que hay en el ambiente, me hace una captura de la temperatura que hay en la tierra, de ese cultivo, me hace una captura de la humedad que hay en el ambiente, una captura de la humedad que hay en la tierra y una captura de la humedad que hay en la hoja. Esto con diferentes sensores que estamos consiguiendo captar datos, capturar datos de mi entorno que me van a ayudar a, bueno, diferentes situaciones, a poder transformarlos y utilizarlos posteriormente, a poder incluir nuevos datos a estos porque no tengo un dispositivo, no tengo la posibilidad de que algo me los capte, pero tengo que tirar de una persona, un humano, un operario que sí que me puede captar y complementar estos datos. Y luego, sobre todo, analizar y a tomar nuevas decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos estos datos capturados, ¿cuál podría ser el siguiente punto? Bueno, pues el siguiente punto podría ser, oye, completarlos, ¿no? Tengo una aplicación, esto es una Power App dentro de las herramientas que hemos visto de Power Platform. Pues Power App es una herramienta que nos permite, como os decía, crear pequeñas aplicaciones que podamos utilizar para, pues este es un ejemplo muy básico, pues un formulario, ¿no? Pues aquí en este caso seleccionaría la plantación, sería el operario que está allí en campo y diría, pues venga, todas las semanas tengo que hacer una medición del cultivo, de la altura y del tamaño. ¿Tengo que capturar la temperatura y la humedad? No, porque la temperatura y la humedad ya me lo está tomando los dispositivos IoT. ¿De acuerdo? La temperatura me la trae directamente, 38 grados, como os decía, son datos simulados para que veáis el ejemplo. Me está capturando la temperatura en este momento y me está trayendo la humedad en este momento. ¿Vale? ¿Y qué hago? Pues cojo, yo mido, pues son 115 centímetros y el tamaño del gramo son 2,3 milímetros. Envío estos datos y esto lo que me sirve es para que yo haga una captura en tiempo real con datos que ya tengo. Los datos de temperatura y la humedad me los está generando unos sensores, los estoy convirtiendo en IoT central y los estoy almacenando en mi origen de datos. ¿Qué hago con esta aplicación? Tomar nuevos datos, completar esos datos que no hay una forma real para poder hacerlo. Tengo una persona que mide tanto la altura del cultivo como el tamaño del grano. Y estos datos lo que hacen es sumar a los que ya tengo. ¿Qué consigo? Tener nuevos datos para poder seguir el proceso. ¿Cuál sería el siguiente proceso? Analizar estos datos, ¿no? Pues una herramienta como Power BI que nos va a permitir analizar los datos, pues bueno, datos en este caso, pues bueno, os enseño un pequeño cuadro de mando donde podemos, esto es una planta, no es una plantación, pero es una producción en planta, donde podemos, pues bueno, en este caso, por ejemplo, la temperatura. Tenemos capturando en tiempo real la temperatura de diferentes estancias de mi fábrica, por decirlo de alguna forma. Pues estas temperaturas, luego hay un gradiente en base a, si es más alta, ponmelo en amarillo, por ejemplo, pues la temperatura del área de las baterías está a 23,13, por lo cual me pone en amarillo y el resto, como está por debajo de 23, me lo pone en verde. O la humedad, lo mismo. Tengo diferentes sensores que están captando en tiempo real y lo que me permite Power BI es analizar, ¿no? Hemos visto, oye, sensores que me capturan temperatura y humedad, una aplicación que me permite completar esa información de la temperatura y la humedad con la altura y el tamaño. Y además puedo luego en Power BI analizar estos datos de diferente forma. Oye, por zonas, imaginaos que aquí tengo diferentes mapas de mis plantaciones y puedo analizar por zonas cuál ha sido la temperatura media en los últimos meses, cuál ha sido la humedad media, qué altura ha tenido mi plantación en esta última temporada, en este último tramo y cómo puede evolucionarlo. Y esto nos permite, bueno, interactuar dentro de un cuadro de mando con diferentes filtros.
sácame los datos de una plantación en concreto o de otro entorno, ¿no? Es una forma de visualizar mis datos para tomar decisiones, ¿no? Es ese punto en el que nos encontraríamos en la parte de análisis de los datos. ¿De acuerdo? Oye, como os comentaba, un poco por ir terminando, esto de la inteligencia artificial, ¿qué es, no? ¿Cómo podemos integrar inteligencia artificial en este viaje del dato? Bueno, pues de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, con IoT nos va a permitir que al integrar la inteligencia artificial generativa, lo que todos conocemos como ChatGPT, ¿no? Estas herramientas que nos generan nueva información con los datos que ya tenemos, pues bueno, el poder crear un chatbot, un asistente conversacional en lenguaje natural que nos conteste a nuestras preguntas, ¿no? Como este ejemplo. Hola, Sofía, ¿cuáles son los últimos valores de consumo energético de las líneas de producción 1, 2 y 3? Y el asistente lo que va a hacer es recopilar esta información, que la tengo porque la estamos captando con una serie de sensores, y me contesta, la línea de producción, el último valor es tal, en lenguaje natural para que un usuario lo entienda y lo reconozca al momento. Que no tenga que ir a una herramienta de análisis para revisar la línea de producción, último consumo, un asistente que nos dota de esta información en tiempo real. Le contesto con el lenguaje natural y cuál fue la media de consumo y te da la media de consumo del día de ayer, no del actual, sino hace un análisis de los datos del día de ayer y te devuelve esta información. O otra información, incluso poder consultar en el sistema RP, en el RP con el que tengo conectados mis datos y confirmar si hubo algún fallo de funcionamiento en ese momento en base a una pregunta, porque hubo un pico de consumo, hace una revisión del RP, y te da una respuesta en lenguaje natural. Es una forma de consultar y analizar nuestros datos mucho más rápido que si lo hiciéramos directamente en un cuadro de mando. Es una forma, digamos, de evolucionar este último punto. ¿De acuerdo? Incluso el poder generar informes de manera automática. Yo tengo una serie de datos que estoy captando con mis dispositivos, tengo un Power Automate que lo que hace es generarme un correo automático donde estos datos que he captado me genera un informe incluso en PDF, con un texto en un email, de manera, en lenguaje natural totalmente, en un procesado de un modelo de inteligencia artificial y con una plantilla del documento de este informe con toda la información que necesito, ¿no? Es una forma óptima de integrar estas herramientas de inteligencia artificial generativa, ChatGPT, ¿no? Este boom que estamos viendo, en nuestros procesos de negocio y utilizar nuestros datos para generar nueva información. Otra forma de integrar la inteligencia artificial en este proceso de captura de datos o de generación de nuevos datos, pues sería una herramienta que estamos utilizando, que hemos creado en Integra, que sería Formify, que lo que nos permite es, en base a una llamada, imaginaos, tengo una llamada de teléfono, hola, buenos días, mi nombre es Jorge Sana, vivo en la avenida Cataluña 90 de Zaragoza, tengo una incidencia en mi baño, se me está escapando el agua por debajo de la bañera, por favor, pueden enviarme un técnico. Una llamada de teléfono con una serie de información, lo que voy a hacer es convertir con inteligencia artificial esa información en datos. ¿De acuerdo? Va a transformar este audio, esta llamada de teléfono, me lo va a transformar en texto, va a hacer un speech to text que se llama, lo convierte en texto y este texto mediante lenguaje, mediante instancias o inferencias, perdón, al modelo de lenguaje natural va a detectar cuál es tu nombre, cuál es tu dirección, cuál es la ciudad desde la que me llamas, te voy a clasificar esta llamada según sea una incidencia o una consulta o una venta, voy a describir qué es lo que te está pasando y voy incluso a detectar cuál es el sentimiento de la llamada, si es negativo, si es positivo, para hacer incluso esta clasificación, ¿de acuerdo? Con inteligencia artificial lo que hago es de un texto o de una información no estructurada, que sería esta llamada de teléfono, convertir en una información estructurada y que nos permite luego incluso analizar, oye, me genera más incidencias en este sector de la ciudad o estoy recibiendo muchas llamadas que tengan que ver con información de mis servicios y no que quieren comprarme mis servicios, ¿no? Esto sí es importante para luego tomar nuevas decisiones. Y un último punto donde podemos integrar, esto ya os lo he enseñado, que es el tema de la captación de datos. Muy, muy importante el tema de la captación de datos, por ejemplo, el que os comentaba de la captación de datos en cultivos, por ejemplo, que es un ejemplo, el poder integrar herramientas de terceros, ¿no? El poder preguntarle, oye, con la humedad y la temperatura y la altura de mi cultivo que lo ha medido un operario, con esta información que ya tengo, con estos datos que ya tengo, si integro la información, por ejemplo, de la Agencia Estatal de Meteorología para saber si mañana, pasado, el sábado va a llover,
¿sería ideal que en este cultivo actuara? ¿Sería ideal que plantara en un terreno que tengo al lado? ¿No? Puedo conectarme con información de terceros para generar nuevos datos. ¿De acuerdo? Y otro de los casos de uso bastante habituales es, oye, cómo la inteligencia artificial va a permitir responder sobre mis documentos, ¿no? Oye, yo tengo una serie de documentos y a ChatGPT le pregunto sobre mis datos, sobre mi información y no la tiene. ChatGPT la información que tiene es la que hay en Internet, pero no tiene la información de mis cientos de documentos. Pues bueno, esto es otro de los... De los aplicativos que podemos utilizar la inteligencia artificial para generar nuevos datos, ¿no? Y te proceso mis documentos a una inteligencia artificial que lo que va a hacer es analizarlos, categorizarlos, extraerlos y con esa información te respondo a tu pregunta. Oye, en todos mis documentos, por favor, búscame cuál es una pregunta que lo que va a hacer es buscar en todos mis documentos y devolverme en lenguaje natural cuál es la respuesta. Es algo que con ChatGPT no podemos hacer porque no tiene nuestros datos, ¿vale? Muy importante, ChatGPT y todas estas herramientas de inteligencia artificial generativa no tienen nuestros datos, pero podemos utilizar mediante diferentes procesos en los cuales pues, integramos bases de datos vectoriales, donde integramos diferentes herramientas que nos van a permitir hacer esta indexación de nuestros documentos. ¿Vale? Tenemos nuestros documentos, los indexamos, los procesamos, los categorizamos y hacemos estos vectores para cada uno de los datos que hemos obtenido en nuestros documentos y ahí es donde le preguntamos para devolver la información, ¿no? Es lo que habitualmente se llama Retrieval Augmented Generation, el RAG, es algo muy importante. Bueno, pues esta es la forma en la que así a grandes rasgos, permitid que me haya pasado 5 minutos, pero es que tenía muchas cosas que contaros. La verdad es que por ello hemos pensado que es muy importante, es muy interesante hacer una fase diferenciada, un episodio diferenciado para cada una de estas fases. El primero ya viene la semana que viene. La semana que viene ya dentro de este viaje del dato vamos a hablar de la captura y de la extracción. ¿De acuerdo? El día 17 a las 9:30, mis compañeros del área de IoT, que está dentro de nuestro área de desarrollo, nos comentarán, no sé, abrirán más la mente en esta fase inicial de la captura y la extracción de los datos para, bueno, como dice ahí, esta parada del recorrido donde bueno, no nos vamos a quedar ahí, ¿no? La intención es que el viaje del dato, obviamente, llegue al punto final. Espero que, lo dicho, nos hemos pasado 4 o 5 minutos. Si hay alguna pregunta la responderemos directamente en persona por correo electrónico. Gracias por vuestro tiempo. Espero que haya sido súper interesante. Por favor, contestad la encuesta que os vamos a enviar y cualquier duda que tengáis, estoy a vuestra disposición. Tenéis aquí mi contacto, tenéis aquí mi correo electrónico para que, bueno, cualquier consulta que dispongáis, disponible para vosotros. Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.